Antes de pasar a la parte práctica, quiero darles algunas recomendaciones para cuando ustedes estén practicando en casa con algunos textos, porque queremos mejorar nuestra comprensión lectora y demás. Lo primero que hay que hacer es seleccionar bien los textos que vamos a leer, ¿ok? Los textos deben tener las características de este material que nosotros les compartimos. Habrán visto que este texto, por ejemplo el texto 1 que vamos a leer en este momento, tiene 4 párrafos y es el más pequeño de todos. Hay uno que tiene 7, incluso hay uno que tiene 9 párrafos. Los textos que vamos a leer nosotros son de página y media, 2 páginas en A4 completas, llenecito de información. No se parecen en nada a los textos que tienen muchas universidades privadas o estatales a lo largo en el territorio nacional, porque son fragmentos esos hechos para estudiantes que acaban de terminar la secundaria. Son textos cortos, textos breves, a veces algunos de un solo párrafo. Son textos de temática genérica. Nuestros textos son más bien de temática vinculada a la pedagogía, porque este examen, la prueba única nacional, se aplica a profesionales de la educación. Por lo tanto, entendemos que ahí pueda esgrimirse información o vocabulario especializado, jerga pedagógica. Son textos más complejos. Tengan mucho cuidado de estar practicando con textos para postulantes a las universidades. No utilicen esos textos no les sirven. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Luego, también debo recordarles que hay 2 momentos. Un momento sobre el texto y otro momento sobre las preguntas. Para cada parte se le ha enseñado estrategias, se les ha enseñado técnicas. ¿Ok? Por ejemplo, el texto 1, el que tenemos acá, es un texto expositivo. Y sabemos que los textos expositivos no se leen de la misma manera. La estrategia y las técnicas que se utilizan no son las mismas que utilizamos cuando enfrentamos un texto argumentativo o uno narrativo. ¿Estamos? Entonces, para empezar hay que aprender a reconocer los textos y las intenciones que tienen. Pero bueno, tenemos un texto expositivo y la estrategia que vamos a utilizar es la estrategia del sumillado. Como es un texto que tiene 4 párrafos, conforme vamos leyendo cada párrafo vamos identificando la idea principal de cada párrafo. Y cuando hayamos terminado, tenemos las 4 ideas principales, interrelacionamos esas ideas principales para descubrir cuál es la idea central. La idea central a un texto expositivo no se responde a través de una preguntita. ¿Cuál es la idea central? ¿De qué me quiere convencer el autor? Esas son preguntitas que uno le hace a un chico que está en el colegio. Cuando uno está enfrentando textos breves, con 2 párrafos, con una pregunta es suficiente. Pero si son textos de 7 párrafos, son textos de 9 párrafos, es necesario ir registrando las ideas principales al costado, sumillándolas, y luego de la interrelación de ellas es que surge la idea central, que es el mensaje que el autor tiene para mí. Yo, como lector, tengo una misión. Después de leer el texto, tengo que identificar cuál es el mensaje que el autor me quiere comunicar. Es lo mínimo que tengo que hacer sobre el texto antes de mirar las preguntas. Antes. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un trabajo sobre el texto. Luego pasamos a las preguntas. Ahí tenemos reconocer el tipo de pregunta, responder a la pregunta si es que se puede, anticipar respuesta. Antes de mirar alternativas debo anticipar respuestas si es que se puede. ¿Ok? Hay preguntas que no lo permiten. Luego, también saber cuáles son los distractores típicos para cada tipo de pregunta, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, son momentos distintos. Un momento, técnicas y estrategias para leer y comprender el texto, y otro momento, técnicas y estrategias para responder las preguntas de alternativa múltiple que me plantean sobre la base de ese texto. Empecemos con un caso práctico, pues. Texto 1, ¿ya? Que este fue tomado en un examen del 2018. El texto, en un primer momento, en el primer párrafo, me menciona a los estilos de aprendizaje y me dice qué son los estilos de aprendizaje. En toda esta primera parte me define en qué consiste, qué cosa es un estilo de aprendizaje. Luego me dice que hay un sinfín de maneras de categorizar. ¿Qué es categorizar? Clasificar, ¿ok? Los estilos de aprendizaje. De hecho, el más popular es el que clasifica a los estudiantes en aprendices visuales, auditivos y sinestésicos, ¿ok?
No obstante, hay más de 71 instrumentos para clasificar los estilos de aprendizaje. Entonces, si se está sintetizando, a mí me interesa el concepto general, el concepto global, yo acá diría clasificación y arriba diría definición. Definición y clasificación de los estilos de aprendizaje. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sintetizando, estoy resumiendo. ¿Qué hay? ¿Qué dice en ese párrafo en síntesis? Yo lo he escrito acá, dice párrafo 1, concepto de los estilos de aprendizaje y clasificaciones. Ese es el primer párrafo. Vamos con el segundo. Luego les voy a mostrar un pequeño detalle ahí en esa afirmación. En el segundo párrafo, el autor empieza diciendo que hay un consenso mayoritario entre los expertos, entre los científicos de la educación, ¿ya? Entre las personas entendidas en pedagogía, de que esta teoría de los estilos de aprendizaje no tiene ningún sustento, ninguna validez, o sea, ha sido refutado. Luego nos lo explican, ¿no? Nos dicen por qué. Se debe a que el estudiante, si bien es cierto, puede desarrollar una manera propia de acercarse a la información, el aprendizaje por sí mismo no. El aprendizaje por sí mismo es un proceso complejo que no tiene estilo, sino que hay una manera de aprender. Y es más, la ciencia ha demostrado que es mejor que los estudiantes accedan a la información a través de diferentes canales simultáneamente, o sea, al mismo tiempo se le debe exponer información visual, auditiva, sinestésica, o sea, la idea es usar más canales. Cuando más canales utiliza, es mejor. Acá nos dan un ejemplo, ustedes saben que los ejemplos son ideas secundarias, lo que buscan es que se entienda la idea anteriormente mencionada, y al final del texto, del párrafo, perdón, nos dicen que los neurocientíficos consideran que los métodos pedagógicos deben presentar la información a través de varios canales sensoriales. Insisten en esa idea, ¿verdad? Esos son los más adecuados para el aprendizaje del estudiante. Entonces, la ciencia ha destruido esta teoría de los estilos de aprendizaje de que un estudiante aprende mejor porque ese chico es visual, entonces hay que darle información visual, el chico es auditivo, entonces hay que hablarle, necesita que se le explique, etcétera, ¿no? Entonces, no, ha echado por tierra esa teoría y más bien recomienda que se utilicen varios canales simultáneamente, que es de esa forma como se aprende mejor. Entonces, yo he sintetizado este párrafo en esta idea. La investigación científica refuta la teoría de estilos de aprendizaje y recomienda varios canales sensoriales. Acá quiero detenerme un rato. Si ustedes comparan la idea principal del párrafo 1 con la idea principal del párrafo 2, se van a percatar de que la primera es una frase y que la segunda es una oración. Y hay algunos profesores que tienen ese prurrito, ¿no? Tienen esta duda acerca de si, profesor, ¿lo hago en forma de frases o en forma de oraciones? Hay párrafos que se prestan a ser sintetizados en forma de frase con mayor facilidad que otros. Otros párrafos que se prestan más a ser sintetizados en forma de oraciones. No importa cómo lo sintetices. La forma no interesa, ¿ok? Lo que interesa es que tú tengas el contenido más importante de cada párrafo en mente, ¿ya? Claro, si el texto terminara ahí, por ejemplo, no sería ni siquiera necesario escribir al costado, porque bueno, tú recuerdas lo que hay en el primer párrafo, acabas de leer el segundo párrafo, sabes lo que dice y aquí en la mente nomás haces todo. Pero nuestro texto no tiene 2 párrafos, pues. Nuestro texto tiene 4, 6, 8 párrafos y obviamente uno tiene que ir apuntando esas ideas, escribiéndolas al costado. Párrafo número 3. En el párrafo número 3 tengo 2 ideas que se oponen al inicio del párrafo. Fíjate, este conector, sin embargo, me muestra una dicotomía entre 2 ideas. La primera, que dice lo que sugiere la ciencia, lo que debería ser, cómo debería empezar a enseñarse, debería erradicarse reemplazar el neuromito de los estilos de aprendizaje, ¿ok? Así debería ser. Y la otra, que más bien me muestra una realidad opuesta. ¿Cuál es esa realidad opuesta? De que hay muchos sitios en internet
que más bien promueven esta teoría de los estilos de aprendizaje. Test donde los chicos pueden verificar qué estilo de aprendizaje predomina en ellos. Y muchos estudiantes incluso llegan al aula, dice acá, algunos estudiantes llegan a clase con la idea de que ellos tienen una forma de aprender. Y los maestros hacen eco de ello. Entonces, muchos educadores todavía confían en esa teoría. Entonces, pese a las evidencias científicas, que es lo que se está mencionando en la primera parte de este párrafo, todavía hay cierta aceptación y mucha popularidad tanto en Internet como en las aulas. ¿Ok? Esa es la idea principal de este párrafo. Yo, por ejemplo, utilicé la palabra paradójicamente. Usted podría haber utilizado de otra manera. Puede ser que su oración sea un poco más extensa. No pasa nada. Lo que importa no es la forma como lo hace, sino que la idea esté ahí. Fíjate si la tercera idea principal corresponde con esta, la idea. Por ahí podría tener una palabra más, una palabra menos, una palabra diferente. No interesa. Paradójicamente, la hipótesis de los estilos de aprendizaje es popular entre alumnos y maestros. Ese paradójicamente ya me da cuenta de esa relación de oposición entre estas dos ideas, entre lo que recomiendan los neurocientíficos y la práctica, lo que hay en la realidad. Ya tengo 3 párrafos, 3 ideas principales. Vamos con el último párrafo. En este cuarto párrafo todos nos hemos dado cuenta que están haciendo como una repetición. Es más, acá lo dice, ¿no? Además, es fundamental tomar conciencia de que, como se mencionó anteriormente, los estudiantes, o sea, se está repitiendo lo que se dice en este párrafo, en el párrafo 2, que deben tener acceso a la información a través de varios formatos porque de esa manera aprenden mejor. El procesamiento cognitivo es activo y logran un aprendizaje, o se facilita o se promueve un aprendizaje significativo. Esta idea la están repitiendo. Pero en la primera parte, el autor se encarga un poquito de fundamentar más esto. Está mencionando que hay una relación de oposición, que son conceptos diferentes, los estilos de estudio y el proceso de aprendizaje. Entonces, me marca la diferencia entre esos dos. Los estudiantes pueden tener diferentes estilos de estudiar, ¿ok? Puedes estudiar de diferente manera, puedes revisar el material que te dan de un curso de una manera u otra. Puedes preferir ver que escuchar. Perfecto. Pero esa es tu manera de estudiar. Pero no es un estilo de aprender. El aprendizaje es un proceso más complejo que tiene que ver con procesos cognitivos, porque acá está, ¿verdad? Tiene que ver con procesos cognitivos más profundos y universales. ¿Qué significa universales? Que son los mismos para todos los seres humanos. Todos aprendemos de la misma forma. Y esto implica la construcción de aprendizaje sobre la base de saberes previos. Todos aprendemos así. Todos aprendemos construyendo aprendizajes nuevos sobre la base de saberes previos. Todos aprendemos a través de la metacognición, ¿ok? A través del establecimiento de conexiones conceptuales y la transferencia de conocimiento. Entonces, estas son formas absolutas y universales de aprender. Y estas no tienen un estilo, no tienen una manera o una preferencia en una persona y varía de una persona a otra. No. Entonces, no confundamos los estilos de estudio con el procesamiento, con el aprendizaje. Entonces, acá se hace una primera diferencia entre estilos de estudio y procesos de aprendizaje. Son conceptos completamente diferentes. No vale hacer esto, ¿no? Estilos de aprendizaje, es el cruce. Eso no existe, esa diferencia. No existe estilos de aprendizaje. Hay una sola manera de aprender, ¿ya? Lo que existen son estilos de estudio, maneras, preferencias de revisar la información. Eso sí existe. Pero estilo de aprendizaje no. Aprendizaje es un proceso universal, único, que tiene un conjunto de procesos cognitivos que deben desarrollarse entre los estudiantes y que todos aprendemos de la misma forma. Y si relacionamos ese aprendizaje con la forma como se le comparte información al estudiante, esta información debe ser a través de diversos canales. Cuanto más canales se utilice, mejor será el aprendizaje del estudiante. Aquí está entonces la idea principal del cuarto párrafo, que hay una diferencia entre estilos de aprendizaje y estilos de estudio y los procesos de aprendizaje,
y que las presentaciones en varios formatos faciliten el aprendizaje significativo de los estudiantes. Ahí está lo más importante de este párrafo. ¿Qué técnicas he utilizado? Como han visto, he subrayado, ¿ok? Y también he sumillado. ¿Qué cosas son esas? Se llaman técnicas. ¿Estamos de acuerdo? Esas son técnicas. Técnicas son formas particulares de realizar una actividad. Entonces, he subrayado, he resaltado, he escrito, las ideas principales ya lo tengo. Ahora tengo que interrelacionar estas ideas para lograr mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo de todas estas técnicas? ¿Para qué despliego todas estas técnicas? Para comprender el mensaje del texto, lo que el autor me quiere comunicar. Entonces, me pregunto, ¿no? Esta es una pregunta guía que suele servir. ¿Cuál de estas 4 ideas habría motivado al autor a escribir este texto? ¿Cuál de estas 4 ideas habría hecho que el autor quiera escribir este texto? ¿Comunicarme qué? Por ejemplo, querrá comunicarme qué son los estilos de aprendizaje y cuántas clasificaciones hay para los estilos de aprendizaje. Claramente no. Esto funciona solamente como una introducción para entrar en el tema y luego mencionarme lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que incluso está repetido en 2 párrafos, ¿no es cierto? Que es que la ciencia ha mostrado que esa teoría de los estilos de aprendizaje no sirve y que es más, en lugar de preferir un estilo de aprendizaje se debe preferir, un canal para compartir la información, se debe preferir varios canales simultáneamente, contrario a lo que dice la teoría de los estilos de aprendizaje. Entonces, eso está en el párrafo 2 y en el párrafo 4. En el párrafo 3 hay una información que no es menos, es una idea principal, ¿no? Es la idea principal del tercer párrafo, pero ¿con qué intención se habría escrito? Con la intención de comparar la realidad de esta información, o sea, ese dato, esta, si se quiere, conclusión científica, es verdad, pero no es de conocimiento público. Más bien, la teoría de los estilos de aprendizaje sí goza de mucha popularidad. Tiene muchos sitios en internet y mucha gente que cree y que está convencida de estos estilos de aprendizaje. Entonces, es como comparando esta verdad que se conoce versus la realidad. Entonces, yo no creo que ustedes estén pensando que este texto ha sido escrito para decirnos de que las teorías del estilo de aprendizaje son más populares que las conclusiones respecto al tema acerca de los neurocientíficos. No creo que estén pensando que esta sea la más importante. De nuevo pasa a ser una idea que puede deslizarse en un segundo plano. Entonces, con estas 2 ideas se puede construir la idea central. ¿Cuál sería esa idea central? Bueno, de que la teoría de los estilos de aprendizaje habría sido refutado por la evidencia científica, por la ciencia, y que contrario a lo que recomienda esa teoría, debería mostrársele a los estudiantes la información a través de diversos canales simultáneamente. Profesor, es muy extensa. Lo podemos acortar. No hay ningún problema. Que a ti te salga una oración muy extensa, no es problema. Tú luego lo cortas. Lo puedes abreviar. Podrías decir, por ejemplo, la verdad respecto a los estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y algunas sugerencias respecto a la transmisión de información. Ya está, lo has hecho más breve, lo has hecho en forma de frase. No importa si lo haces en forma de frase o en forma de oración. Eso no interesa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya tengo la idea central, la he verbalizado. De repente tú hasta la has escrito, espectacular. Eso es bueno. Cuando tú escribes la información, estás exigiendo a tu cerebro a que produzca una evidencia de que esa idea está en tu mente. ¿Okay? La evidencia de que tú tienes la idea central es de que la puedas ver en una oración, plasmada en una oración. Ya la tienes. Entonces, había comentado que si yo soy el receptor en el proceso comunicativo de la lectura y el emisor, que es el autor del texto, tiene para mí un mensaje, este texto tiene un mensaje, yo como receptor
Y como buen lector, debo asegurarme de tener este mensaje conmigo. Debo saber qué es lo que el autor me está comunicando. Eso es lo mínimo que debo hacer yo para evidenciar que he comprendido el texto. Es lo mínimo. ¿Ok? Ahora, pero eso no solamente es recomendable por una cuestión de dignidad, por una cuestión de yo sí he comprendido el texto, ¿no es cierto? No solamente es bueno para eso, también tiene un efecto psicológico. Cuando un profesor ha leído el texto y sabe cuál es el mensaje del texto y sabe que ese mensaje es producto de todo un conjunto de técnicas, entonces ese profesor siente que ha comprendido el texto y tiene una actitud diferente frente a las preguntas. En cambio, un profesor que sabe que no ha comprendido, que buena parte de la información está desordenada, tiene ideas sueltas respecto al texto, ¿cuál va a ser su actitud frente a las preguntas? De duda, de inquietud, de inseguridad. Va a marcar y va a borrar, va a decir de repente no es así, va a volver al texto. Es un cambalache. Si usted practica esto que estamos realizando, este conjunto de técnicas y estrategias que estamos realizando sobre los textos, va a ganar muchísimo. Ese es el trabajo sobre el texto. ¿Está bien? Y un añadido tiene esto, ¿no? Entonces, una evidencia práctica. Sirve para anticiparme. ¿Cómo es esto, profesor? Te anticipas a una pregunta que es fija en el examen. Hay una pregunta que es fija en el examen. ¿Cuál es la idea central del texto? Esa es fija. Tal vez no viene en ese formato. Tal vez viene en el formato de ¿cuál de las siguientes alternativas resume el contenido del texto? Tal vez viene ¿cuál es el tema central del texto? Las tres preguntas exigen integrar la información, exigen sintetizar la información en una sola oración, en una sola idea. Son lo mismo. Para responder a esas tres preguntas necesitas del mismo insumo, necesitas realizar el mismo proceso cognitivo. Por eso es que nunca esas tres preguntas van a venir para el mismo texto. O sea, si tú tienes un texto que es del café y la primera pregunta es ¿cuál es el tema del texto? Tu respuesta, el café. Te imaginas que estás en segundo de secundaria, pues, ¿no? Porque solo a una persona que esté en segundo de secundaria le podría venir un texto tan chiquito, ¿no es cierto?, de un tema tan genérico, con una pregunta tan simple y con una respuesta tan infantil. Y después de la pregunta, ¿cuál es el tema? El café, viene la pregunta, ¿cuál es la idea central? Y luego de la idea central viene, ¿cuál es el título? Son tres preguntas que están recurriendo al mismo proceso cognitivo, el proceso de síntesis. Esas tres preguntas nunca van a venir juntas en el examen, jamás. Las 5 preguntas de nuestro examen siempre evalúan procesos cognitivos diferentes. Eso es importante recordarlo. Y una de esas preguntas siempre va a estar dirigida hacia la síntesis de información. Por eso es importante tener ese mensaje con nosotros. Nos va a servir para responder una pregunta de todas maneras. ¿Ya? Bien, vayamos a la pregunta número 1. Respondamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se pueden concluir del texto? Bien, lo primero que advierto es que la palabra concluir es una palabra que alude a un nivel inferencial. Entonces me está pidiendo no un dato explícito en el texto, sino más bien me está pidiendo que yo interprete, que saque una conclusión a partir de lo que hemos leído en el texto. ¿Ok? Entonces me van a poner alternativas que son afirmaciones y yo debo decir si esas afirmaciones son conclusiones válidas o no. ¿Ok? ¿Cuál de esas afirmaciones se puede concluir? Bien. Para muchos individuos el canal visual es más eficiente que otros canales sensoriales para procesar la información. Bueno, se han percatado de que esta es una pregunta en la que yo no puedo anticipar respuestas, si no yo hubiera pasado a la B y yo hubiera pasado a la C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando una pregunta te permite anticipar respuestas, como por ejemplo, ¿cuál es la idea central del texto? Como tú ya sabes la respuesta, lees la A, inmediatamente pasas a la B y inmediatamente pasas a la C. Tú estás yendo a buscar tu respuesta. En cambio acá no estamos haciendo eso porque la pregunta no me permite anticipar respuesta. Tengo que evaluar cada opción por separado. Por eso es que me detengo en la alternativa A. Para muchos individuos el canal visual es más eficiente que otros canales sensoriales para... No, acá está fatal porque dice para procesar la información. Nosotros hemos leído en varios pasajes del texto
que el procesamiento de la información, los procesos cognitivos tienen que ver con el aprendizaje y el aprendizaje es único y es universal. Por lo tanto, no podemos decir que el canal visual es más eficiente que otros canales para procesar información. No es para procesar información, esto estaría mal. Acá, para que esta afirmación esté bien, tendría que decir, para muchos individuos el canal visual es más eficiente que otros canales. ¿Para qué? Para estudiar, por ejemplo. ¿Para qué también podría ser? Para revisar información de un curso, ¿no es cierto? Para revisar la información. ¿Está bien? Para recibir la información, para tener contacto con la información, pero no para procesarla. Procesarla es aprender. Entonces, está mal. Si alguno de ustedes quiere saber en qué parte del texto está esta idea, a ver en qué parte del texto está, me parece que está en el cuarto párrafo. Sí, fíjate, acá está. Los estudiantes, dice, pueden desarrollar, fíjate, pueden desarrollar sus propias preferencias para revisar los contenidos de un curso. ¿Viste? Para revisar los contenidos de un curso, pero no para procesar información. Acá es más, dice, pero estas prácticas no se deben equiparar con procesos cognitivos. No se deben equiparar, o sea, no se deben confundir, no son iguales a los procesos cognitivos. O sea, una cosa es revisar contenidos de un curso y otra cosa es procesar la información de esos cursos. Procesamiento ya implica aprendizaje. En otro párrafo también he visto esto. Me parece que el párrafo 2. A ver, el párrafo 2. Acá está. Mira, en particular se ha mostrado, la ciencia ha mostrado que para un individuo es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales simultáneamente. Entonces, procesar la información es aprender. Para muchos individuos es más fácil y rápido aprender a través de diferentes canales simultáneamente. Entonces, procesar la información es aprender. Entonces, tener mucho cuidado que ahí me están tratando de confundir con el verbo, ¿no es cierto? No es que haya varias, acá como dice, el canal visual es más, para muchos individuos el canal visual es más eficiente que otros, sí. ¿Para qué? Para estudiar, para revisar información, pero no para procesar la información, porque para procesar la información hay una única manera, ¿ok? Y además, no puede ser que un solo canal sea mejor que otro, porque siempre la simultaneidad es mejor. Alternativa B. Todos los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas por determinados formatos de presentación de la información. Falsaza. Súper falsa. Porque acá está afirmando algo que en el texto se está dando como una duda o una posibilidad. A ver, haciendo un paréntesis. Si en el titular de un periódico sale, las vacunas llegarían en 20 días o las vacunas pueden llegar a fin de mes. A ver, si en el texto dice las vacunas pueden llegar a fin de mes, tú vas a entender, tú vas a comprender de que las vacunas van a llegar a fin de mes. Imposible, ¿no? Porque una cosa es que puedan llegar y otra cosa es que lleguen. Una está en modo subjuntivo, comunica duda, o sea, comunica posibilidad, y la otra en cambio está comunicando un hecho real, llegará. Entonces son ideas completamente diferentes. No puedes tú leer una idea y comprender la otra. Entonces acá en el texto dice que los chicos, los estudiantes pueden desarrollar preferencias subjetivas. ¿En qué párrafo está? Está justo en el, acabamos de leer hace un rato, el párrafo 4, acá está. Los estudiantes, acá lo resalto, pueden desarrollar sus propias preferencias para revisar los aprendizajes. Entonces, dice pueden, y acá dice todos los estudiantes desarrollan. No, falso. Bueno, como mi examen tiene 3 alternativas, no es la A, no es la B, será la C, pues, ¿no? Tiene 3 alternativas nomás mi examen, entonces ya está. La C es la respuesta. Pero, ¿por qué sería la respuesta? A ver, veamos. Los métodos basados en un estilo de aprendizaje específico desaprovechan el potencial del estudiante para procesar la información. Bueno, claro, para aprender.
Y sí, pues eso está en el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, al final dice, así, bueno, acá está. Los estudiantes se benefician, acá está la palabra clave, se benefician cuando se les proporciona distintas formas de acceso al aprendizaje. Así, la presentación de información en varios formatos estimula el procesamiento cognitivo activo y promueve el aprendizaje significativo. Ya pues, entonces, si un estudiante se beneficia cuando le muestras la información a través de diversos canales, aprende más y aprende mejor. Entonces, cuando tú como profesor compartes la información solo a través de un canal, estás desaprovechando todas las posibilidades que tienen los estudiantes de aprender. ¿Qué es lo que dice? Es lo que dice en la alternativa. Dice, los métodos basados en un estilo de aprendizaje específico desaprovechan el potencial del estudiante para procesar. ¿Qué es esto? ¿Qué es la alternativa C? La alternativa C es una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? La afirmación de una idea del texto con otras palabras, con palabras distintas. Y una paráfrasis, ya lo hemos dicho en varias ocasiones y lo hemos demostrado, una paráfrasis cuenta como una inferencia. ¿Ok? Y habíamos dicho que un distractor típico en preguntas de inferencia, de nivel inferencial, eran aquellas informaciones ajenas al texto. Porque hay un conjunto de gente que está expuesta a cierta información pues falsa, desautorizada, con poco criterio, y les han dicho que las inferencias son aquellas ideas que no están en el texto. Entonces, si están creyendo eso, cuando les pongan una alternativa con una información ajena al texto, ellos podrían creer que esa es, porque como le han dicho que es aquello que no está en el texto, entonces marco la que no está, pues. Es increíble. Pero bueno, ya habíamos comentado que la paráfrasis es una inferencia. Y como una evidencia de que esta creencia de que una inferencia es aquello que no está en el texto, aquella idea que no está en el texto, porque una paráfrasis sí está en el texto, con otras palabras, pero está. ¿Ok? Pasemos a la pregunta 2.